Mi esposo me dejó por mi hermana y pensó que vivirían una vida de lujo con la herencia de mi abuela, pero cuando descubrió que no recibiría nada, quiso volver arrastrándose. No puedo contar esto a mis amigos, porque, honestamente, es demasiado vergonzoso, y no tengo una familia extensa con la que pueda hablar de esto, ya que mi única familia real era mi abuela, quien falleció hace algunos meses. Así que aquí estoy, con mi historia que, sinceramente, parece sacada de una telenovela barata. Todo comenzó hace aproximadamente 3 semanas. Mi esposo, con quien he estado casada por 5 años, me dejó. Y no fue cualquier ruptura, me dejó porque estaba enamorado de mi hermana mayor. Sí, leyeron bien. Mi hermana. Quiero dejar algo en claro, nunca tuve una relación estrecha con ella. De hecho, desde que tengo memoria, ella ha sido la favorita de nuestra madre y siempre ha tenido todo lo que quería sin levantar un solo dedo. Yo, en cambio, tuve que luchar por todo. Fui quien cuidó de nuestra abuela en sus últimos años, quien trabajó para pagar su propia universidad, quien se esforzó por conseguir un buen trabajo. Y mientras tanto, mi hermana siempre encontraba la manera de manipular a los demás para que hicieran las cosas por ella. Nunca imaginé que llegaría al punto de meterse con mi esposo, pero supongo que, para ella, no hay límite. Mi esposo me confesó todo una noche en la que yo llegué del trabajo agotada. Me sentó en la sala, con una expresión de culpa tan falsa que me dieron ganas de vomitar. Me dijo que tenía que ser honesto, que había encontrado su verdadero amor y que no podía seguir fingiendo. Cuando pregunté quién era la afortunada, su respuesta me dejó completamente en shock. Mi hermana. Creí que estaba bromeando. Me reí, incluso, esperando que en cualquier momento me dijera que era una broma enferma. Pero no lo era. Me dijo que llevaban viéndose a escondidas durante 3 meses y que finalmente habían decidido que querían estar juntos. Que él se sentía culpable porque yo merecía la verdad, pero que esperaba que pudiera entender que a veces el corazón tiene su propio camino. ¿El corazón tiene su propio camino? ¿Después de 5 años de matrimonio? Me quedé completamente en blanco. Ni siquiera lloré. Solo me quedé mirándolo, tratando de procesar la traición masiva que acababa de confesarme. Finalmente, cuando pude hablar, le pregunté cuándo pensaba irse. Me dijo que se quedaría en casa de mi hermana hasta que pudiera arreglar su propia vida. Eso fue todo para mí. Me levanté, fui a nuestra habitación, saqué todas sus cosas y las tiré por la ventana. Él gritó, se enojó, pero no me importó. Le dije que tenía 5 minutos para salir antes de que llamara a la policía. ¿Se fue? Y yo me quedé ahí, sola, tratando de comprender cómo demonios había llegado a este punto. Pero lo peor estaba por venir. 2 días después, mi hermana me envió un mensaje que era la definición perfecta de cinismo. Me decía que esperaba que pudiera superarlo rápido, porque no quería que esto afectara nuestra relación familiar. Que lo que había pasado entre ella y mi esposo era inevitable y que esperaba que pudiera apoyarla en su nuevo capítulo de vida. ¿Nuevo capítulo de vida? ¿Después de robarme a mi esposo? No le respondí. No valía la pena. Pero entonces, algo más sucedió. Un par de días después, recibí una llamada del abogado de mi abuela. Me dijo que la lectura del testamento estaba programada para la semana siguiente y que debía asistir. Después de esa noche desastrosa en la que mi esposo me confesó que me estaba dejando por mi hermana, sentí que mi mundo se venía abajo. No lloré. No grité. No hice ningún drama, aunque por dentro sentía que mi vida entera se había convertido en una película de terror. ¿Cómo se supone que una persona reacciona ante algo así? ¿Cómo se supone que sigues adelante cuando la persona con la que construiste un futuro decide destruirlo todo en un solo instante? No podía dormir. Me quedé en la sala con la luz apagada, mirando la ventana sin realmente ver nada. Mi mente no dejaba de repetirme cada palabra que él había dicho, cada detalle asqueroso de su confesión. Pensé en mi hermana, en cómo ella siempre se salía con la suya, en cómo desde que éramos niñas, ella encontraba la manera de tomar lo que quería sin importar a quién tenía que lastimar en el proceso. Y ahora, había logrado lo impensable. No respondí su mensaje. No iba a darle la satisfacción de pensar que todo estaba bien, de que podíamos simplemente seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Pero el coraje que hervía dentro de mí me impedía simplemente ignorarlo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. No iba a pelear por un matrimonio roto. No iba a intentar recuperar a alguien que claramente nunca me valoró. Pero tampoco iba a permitir que se fueran sin consecuencia. Quería que el divorcio se resolviera lo más rápido posible, sin darle a mi ex la oportunidad de jugar conmigo. Mi abogado me dijo que podíamos iniciar el proceso de inmediato, pero que debía prepararme para posibles complicaciones, especialmente si él intentaba aprovecharse de la situación para sacar algo de mí. No me importaba. Quería que él quedara fuera de mi vida lo más rápido posible.
Pasé los siguientes días en una especie de piloto automático. Fui a trabajar como siempre, pero cada vez que estaba sola en casa, la realidad me golpeaba de nuevo. La rabia, la humillación, el dolor. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Y luego, llegó la llamada del abogado de mi abuela. Mi abuela había sido la única persona en mi vida que realmente me apoyó. A diferencia de mi madre y mi hermana, ella siempre creyó en mí. Cuando mi madre estaba demasiado ocupada adulando a mi hermana, mi abuela era la que me abrazaba cuando tenía miedo, la que me enseñaba a no rendirme, la que me recordaba que merecía algo mejor en la vida. Cuando falleció, sentí que una parte de mí se había ido con ella. Sabía que tenía dinero, sabía que tenía propiedades, pero nunca hablamos sobre lo que dejaría cuando muriera. Para mí, nada de eso importaba, porque lo único que quería era que siguiera viva. Pero aparentemente, para mi hermana y mi exesposo, la herencia de mi abuela era más importante que cualquier otra cosa. La reunión con el abogado estaba programada para el viernes de esa semana. Decidí no decirle nada a mi hermana. No tenía idea de cuánto esperaba recibir, pero conocía bien su mentalidad. Estaba segura de que mi abuela le dejaría la mayor parte de su riqueza, especialmente porque era la hija favorita de mamá. Cuando llegué a la oficina del abogado, no me sorprendió verla allí. Estaba sentada con una expresión de superioridad, con su estúpida sonrisa de suficiencia. Lo que sí me sorprendió fue ver a mi exesposo sentado a su lado, como si tuviera derecho a estar ahí. Me miró con algo que casi parecía arrepentimiento, pero no caí en su trampa. Lo ignoré por completo y me senté al otro lado de la mesa. El abogado llegó con un sobresellado y una pila de documentos. Se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento. Tras un largo análisis y reflexión, he decidido dividir mis bienes de acuerdo con lo que considero justo, comenzó. Mi hermana se enderezó en su asiento con una sonrisa. Mi casa, mis cuentas bancarias, mis inversiones y propiedades serán heredadas a una sola persona, mi nieta. Hubo un silencio absoluto. Yo me quedé sin aliento. Mi hermana abrió la boca como si quisiera decir algo, pero solo pudo soltar un sonido ahogado. El abogado continuó. A mi hija le dejo mis joyas personales, incluyendo mi anillo de compromiso y los aretes de diamantes de la familia. Nada más. Mi hermana se puso de pie de un salto. Esto tiene que ser un error, gritó. El silencio en la oficina del abogado se convirtió en un campo de batalla invisible. Mi hermana estaba roja de la ira, sus manos temblaban mientras agarraba el borde de la mesa con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Mi exesposo, por su parte, se quedó boquiabierto, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Yo, en cambio, no supe cómo reaccionar. No es que no quisiera la herencia de mi abuela, por supuesto que sí, pero jamás esperé que me dejara todo a mí. Me quedé mirando al abogado, esperando que dijera algo más, que aclarara que había algún tipo de cláusula, que tal vez había un error. Pero no lo hubo. Si hay algún problema con el testamento, pueden presentar una impugnación formal, dijo el abogado con una calma que casi me dio risa. Se notaba que había visto muchas disputas familiares por dinero. Mi hermana explotó. Esto no tiene sentido, gritó, golpeando la mesa con las manos abiertas. Soy su hija. Soy su única hija. ¿Cómo puede hacerme esto? El abogado levantó la vista, sin inmutarse. Su madre dejó instrucciones muy claras en el testamento. Consideró que había hecho suficiente por usted a lo largo de su vida y que era hora de que se hiciera responsable por sí misma. Sus palabras fueron como una daga en el corazón de mi hermana. Se quedó sin habla por un momento, y pude ver cómo su rostro pasó de la ira a la incredulidad y luego al miedo. Porque lo entendió. Ella no tenía absolutamente nada. Y yo tenía todo. Fue entonces cuando mi exesposo habló por primera vez. Bueno, esto cambia las cosas, dijo, y su tono me revolvió el estómago. Miré su rostro y vi algo que no había visto en él en mucho tiempo, cálculo. Era como si estuviera evaluando sus posibilidades, como si estuviera haciendo matemáticas mentales para ver cómo podía sacarle provecho a esta nueva situación. Entonces lo entendí. Mi hermana me miró con odio, pero mi exesposo me miraba como si de repente yo fuera su mejor opción. Se giró hacia mi hermana, bajó la voz y les susurró algo. No logré escucharlo, pero vi cómo los músculos en su mandíbula se tensaron. Mi hermana parpadeó, sorprendida. Su expresión se suavizó por un momento, pero luego frunció el ceño con una mezcla de enojo y algo más, ¿miedo? El abogado nos entregó los documentos finales y nos despidió con una cortesía profesional. Yo los tomé sin decir una palabra y salí de la oficina sin siquiera mirar atrás. Pero no había llegado ni a mi auto cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. «¿Espera?» No me di la vuelta. Sabía exactamente quién era. «Por favor, solo dame un minuto», dijo mi exesposo, alcanzándome y colocándose delante de mí. Lo miré sin decir nada.
Me di cuenta de que no tenía la misma mirada arrogante de antes. Ahora parecía desesperado. Escucha, cometí un error. No dije nada. Lo que pasó entre tu hermana y yo fue un error, continuó, su voz sonando más apremiante. Me dejé llevar. Fue un momento de debilidad. Pero lo nuestro siempre fue real. No pude evitar soltar una risa seca. Me estás diciendo que después de meses de acostarte con mi hermana y dejarme para irte con ella, ahora, de repente, te das cuenta de que fue un error. Su cara se puso roja. Es que, es complicado. Yo pensé que ella heredaría todo, lo interrumpí. No me respondió. Eso fue lo que te atrajo de ella, ¿verdad? Continué, sintiendo una ira fría recorrerme. Pensaste que si te ibas con mi hermana, te quedarías con la fortuna de mi abuela. Pero ahora que sabes que no tiene nada, ¿quieres volver conmigo? Bajó la mirada, apretando los puños. No es así, yo te amo. Solté una carcajada. Por favor, no insultes mi inteligencia. No me amas. Nunca me amaste. Solo amas el dinero. Su rostro se transformó. La desesperación fue reemplazada por enojo. Tienes todo lo que quieres y sigues siendo una maldita ingrata. Me crucé de brazos. ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que ahora puedes quedarte con mi hermana. Porque créeme, después de esto, ella te va a necesitar más que nunca. Se quedó mirándome, respirando pesadamente, sin saber qué responder. Adiós, le dije, dándole la espalda y caminando hacia mi auto. No respondí a su amenaza. Ni siquiera volteé a mirarlo. Simplemente subí a mi auto y cerré la puerta de un portazo, ignorando cómo golpeaba el techo con frustración. Mi exesposo había mostrado su verdadera cara, y la desesperación en su voz solo confirmaba lo que ya sabía. Nunca me amó, nunca le importé realmente. Todo lo que alguna vez compartimos había sido una mentira construida sobre conveniencia. Encendí el motor y me alejé de la oficina del abogado sin mirar atrás, pero incluso con las ventanas cerradas y la música a todo volumen, sentía su voz resonando en mi cabeza. ¿Te arrepentirás de esto? El problema era que no estaba segura de a qué se refería. ¿Era solo un berrinche de un hombre que había apostado mal y lo había perdido todo, o realmente estaba planeando algo? Cuando llegué a casa, me sentí completamente drenada. Dejé mi bolso en la mesa y me desplomé en el sofá, cerrando los ojos por un momento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, y por instinto, lo saqué para ver quién era. Un mensaje de mi hermana. No creas que esto se acabó. Sé que hiciste algo para manipular a la abuela. No dejaré que te salgas con la tuya. Tarde o temprano, demostraré que no mereces nada de lo que tienes. Rodé los ojos y solté un suspiro. Por supuesto que mi hermana no iba a aceptar la verdad. No podía simplemente asumir que nuestra abuela había tomado su propia decisión. No, para ella, todo tenía que ser una conspiración en su contra. No me molesté en responderle. Ya no valía la pena gastar mi energía en ella o en sus delirios. Pero en el fondo, no podía evitar sentirme intranquila. Mi hermana y mi exesposo eran dos personas que nunca habían aceptado perder. No era una cuestión de si iban a intentar algo, sino de cuándo lo harían. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo y ajuste. Tuve que reunirme con el abogado varias veces para discutir los detalles de la herencia, transferencias de propiedades, y todo el tedioso proceso legal que venía con recibir una fortuna de la noche a la mañana. Era agotador, pero al mismo tiempo, me sentía más segura de lo que había sentido en años. Hasta que, una noche, sucedió algo que cambió todo. Habían pasado exactamente 4 días desde la lectura del testamento. Era viernes por la noche y acababa de llegar a casa después de una reunión de trabajo. Me quité los tacones, me serví una copa de vino y me dejé caer en el sofá, disfrutando del silencio. Pero entonces, escuché un sonido fuera de lugar. Un golpe seco en la ventana de la sala. Me congelé. Miré alrededor de la habitación. No había nadie más conmigo, y no tenía visitas programadas. El golpe no se repitió, pero mi corazón ya latía con fuerza en mi pecho. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar afuera. Nada. Mi auto estaba estacionado donde siempre, las luces del porche iluminaban la entrada, y la calle estaba en completo silencio. Fruncí el ceño, tratando de convencerme de que tal vez solo había sido el viento, o un pájaro, o cualquier otra cosa lógica. Pero el mal presentimiento en mi estómago no desapareció. Intenté ignorarlo, pero unos minutos después, cuando estaba en la cocina preparando algo de comer, mi teléfono sonó con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Te sientes segura? Se me cayó el vaso de agua de las manos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba la pantalla, sintiendo como un sudor frío se extendía por mi espalda. Respiré hondo, tratando de calmarme. Podía ser una broma estúpida, alguien equivocado, pero en el fondo, sabía que no lo era.
Mi corazón martilleaba con fuerza en mi pecho mientras miraba fijamente el mensaje en la pantalla de mi teléfono. ¿Te sientes segura? No respondí. No quería darles el placer de saber que me habían alterado, pero tampoco podía ignorarlo. Sabía que no era una simple broma. Era una advertencia, una amenaza velada. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. No podía dejar que el miedo me dominara. Si ellos querían que me sintiera vulnerable, lo último que debía hacer era mostrarles que lo habían logrado. Caminé hasta la puerta principal y verifiqué que estuviera bien cerrada. Luego hice lo mismo con las ventanas. Por precaución, revisé las cámaras de seguridad que había instalado hacía un par de años, más por costumbre que por necesidad. Al principio, no vi nada fuera de lo normal. Pero entonces, al revisar la grabación de la cámara del porche, mi sangre se heló. Apenas una hora antes, cuando yo aún estaba en el trabajo, una figura oscura había estado parada frente a mi puerta. La imagen era borrosa debido a la iluminación, pero pude distinguir una silueta alta, con una sudadera con capucha cubriéndole el rostro. Permaneció ahí durante varios minutos, sin moverse, sin tocar la puerta, sin hacer nada, solo mirándola. Luego, como si hubiera tomado una decisión, dio media vuelta y se fue. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Esto no era paranoia. Alguien había venido a mi casa. Y yo sabía exactamente quién estaba detrás de esto. No podía dormir. Mi mente estaba acelerada, pensando en cada posibilidad, en cada escenario. Había considerado llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Mi ex y mi hermana están molestos porque no recibieron la herencia y ahora creo que me están acosando. Suena ridículo. No había pruebas concretas de que fueran ellos, aunque lo sabía en el fondo de mi alma. Pasé la noche en vela, escuchando cada sonido, saltando ante cualquier crujido de la casa. Y entonces, a las 3:42 de la madrugada, volvió a sonar mi teléfono. Era el mismo número desconocido. Y esta vez, el mensaje decía algo peor. Duerme tranquila. Nos vemos pronto. Sentí un pánico helado extenderse por mi cuerpo. No, esto no era una broma. Esto no era un simple berrinche de mi ex o mi hermana. Esto era algo más. Me levanté de un salto, sintiendo una necesidad urgente de hacer algo, cualquier cosa para protegerme. Fui directo a mi computadora y empecé a buscar opciones. Si la policía no me tomaría en serio, entonces tendría que encargarme de esto por mi cuenta. Busqué servicios de seguridad privada, abogados especializados en acoso, incluso detectives privados. Pero mientras más opciones veía, más claro me quedaba que tenía que actuar rápido. Y entonces, mientras miraba la pantalla de mi computadora, se me ocurrió una idea. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue dirigirme a la oficina de mi abogado. Cuando llegué, él me miró con curiosidad, pero cuando le expliqué lo que estaba pasando, su expresión se volvió seria. Si estás recibiendo amenazas, lo primero que debes hacer es solicitar una orden de restricción, dijo, apoyando los codos en su escritorio. Asentí. Sí, pero quiero hacer algo más que solo pedir una orden de restricción. Mi abogado levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan, y para mi sorpresa, en lugar de intentar convencerme de lo contrario, sonrió levemente. Eso es astuto, admitió. Si lo hacemos bien, podríamos atrapar a quien sea que esté detrás de esto. Sabemos quién está detrás de esto, dije con un suspiro. Sí, concedió, pero ahora necesitamos pruebas. Esa misma tarde, presenté una orden de restricción contra mi exesposo y mi hermana, alegando acoso y amenazas implícitas. No era fácil conseguir que un juez la aprobara, pero con los mensajes de texto y la grabación de la cámara de seguridad, mi abogado logró que al menos se tomara en consideración. Mientras tanto, yo me estaba preparando para la siguiente fase de mi plan. Contraté a un detective privado, no solo para vigilarme a mí, sino para seguir a mi exesposo y a mi hermana. Si estaban tramando algo más, quería saberlo antes de que pudieran hacerme daño. No iba a ser la víctima en su juego. No esta vez. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas estaban comenzando a calmarse, recibí otro mensaje esa noche. Solo que esta vez, no era un número desconocido. Era de mi hermana. Buena jugada con la orden de restricción. Pero si crees que esto se ha acabado, es porque no tienes idea de lo que viene. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo una mezcla de enojo y una creciente sensación de peligro. Buena jugada con la orden de restricción. Pero si crees que esto se ha acabado, es porque no tienes idea de lo que viene. No respondí. No iba a darle el placer de saber que me había afectado. Pero dentro de mí, algo se rompió. Mi hermana nunca había sabido perder. No cuando éramos niñas, no cuando éramos adolescentes y definitivamente no ahora. Había apostado todo a que la fortuna de la abuela caería en sus manos y que mi ex esposo la ayudaría a mantenerla. Pero ahora ambos estaban en el suelo,
sin dinero, sin seguridad, y desesperados. Y eso los hacía peligrosos. A la mañana siguiente, recibí una llamada del detective privado que había contratado. «Tenemos algo», dijo con voz tensa. «Te lo enviaré ahora mismo». En menos de un minuto, mi celular vibró con un nuevo mensaje. Abrí la imagen adjunta y mi sangre se heló. Era una foto tomada desde un auto estacionado en la calle. En la imagen se veía a mi hermana y a mi ex esposo reunidos con un hombre en un café de mala muerte en las afueras de la ciudad. No parecía un simple amigo ni un abogado. Algo en la forma en que estaban inclinados sobre la mesa, la manera en que mi ex miraba por encima del hombro, me dio una mala espina. Llamé inmediatamente al detective. «¿Quién es el hombre con ellos? Estamos investigando, pero según nuestras primeras búsquedas, parece que tiene antecedentes. No tenemos su nombre real aún, pero ha sido arrestado varias veces por fraude y robo». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esto era peor de lo que pensaba. «Fraude y robo», repetí en voz baja. «Sí. No sabemos qué están planeando, pero no parece ser nada bueno». Cerré los ojos y respiré hondo. Tenía que detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. No podía confiar en la policía. Ya lo había intentado antes y me habían dado excusas. Pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hermana y mi ex planeaban quién sabe qué contra mí. Así que decidí tomar la ofensiva. Llamé a mi abogado y le pedí que agilizara todo con la herencia. Quería que todos los bienes estuvieran transferidos a mi nombre lo antes posible. Si mi hermana pensaba que podía quitarme lo que era mío, iba a asegurarse de que ni siquiera tuviera la oportunidad de intentarlo. También reforcé la seguridad en mi casa. Instalé nuevas cerraduras, agregué cámaras adicionales y hasta pedí la instalación de un sistema de alarma más avanzado. No iba a ser una presa fácil, pero lo que no esperaba era lo que sucedió esa misma noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando me despertó un sonido extraño. Un golpe seco. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza. Había estado tan tensa estos últimos días que cualquier ruido me hacía saltar de la cama. Pero esto había sonado muy cerca. Tomé mi celular y revisé las cámaras de seguridad desde la app. Y lo vi. Había alguien afuera. La imagen granulada de la cámara del porche mostraba una figura encapuchada acercándose a la puerta. No tocó, no intentó abrirla, solo se quedó ahí, de pie, mirando fijamente la casa. Mi respiración se aceleró. Sentí el impulso de llamar a la policía, pero me obligué a calmarme. Tenía que saber quién era antes de hacer cualquier movimiento. Activé el audio de la cámara y esperé. Y entonces, la persona habló. «¿Crees que puedes quitármelo todo?» Era la voz de mi hermana. Me quedé sentada en mi cama, el teléfono temblando en mis manos mientras miraba la imagen borrosa de mi hermana en la pantalla. Ella había estado afuera de mi casa, en plena madrugada, murmurando cosas que no podía entender. La sensación de peligro creció dentro de mí como un incendio. Ya no era solo rabia, ahora era miedo. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada en el sofá de la sala con todas las luces encendidas, revisando una y otra vez las grabaciones de seguridad. Quería encontrar alguna pista, algo que me indicara si estaba sola o si mi ex esposo también había estado ahí, pero no había nadie más, solo ella. Al amanecer, llamé a mi abogado. «Necesito que la orden de restricción sea efectiva de inmediato», le dije sin rodeos. «Voy a presionar al juez», respondió él, su tono serio. «Pero mientras tanto, mantente alerta. Si vuelve a aparecer, llámame y llama a la policía». Ese mismo día, el detective privado me envió un nuevo informe. Mi hermana y mi ex esposo estaban desesperados. Se habían reunido con el mismo tipo sospechoso del otro día, pero esta vez en un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. No tenían dinero. Mi ex incluso había intentado vender su auto, pero como aún debía pagos, no le dieron casi nada por él. El detective había conseguido algo más, un audio grabado desde una mesa cercana en el café donde se reunieron. Con los auriculares puestos, lo escuché con el volumen al máximo. Mi hermana hablaba en voz baja, pero con un tono venenoso. «No podemos dejar que ella se salga con la suya. Hay formas de hacer que firme algo sin que se dé cuenta». Mi ex respondió con un bufido. «No es estúpida. No va a firmar nada así de fácil. Entonces hay que hacerle creer que no tiene opción». Hubo una pausa y luego el tercer hombre habló, su voz ronca y con un acento que no reconocí. «Tengo formas de presionar a la gente». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía exactamente qué significaba eso, pero si sabía una cosa, ya no se trataba solo de manipulación. Esto iba más allá. Mi hermana no iba a detenerse. Estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo para conseguir lo que quería. Esa noche, antes de ir a dormir, aseguré todas las puertas y ventanas. Incluso puse una silla contra la puerta principal. Pero ni siquiera eso pudo evitar lo que sucedió después.
Eran las 3:27 de la madrugada cuando me despertó el sonido de una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Dulces sueños. Nos vemos pronto. Mi cuerpo entero se tensó. Y justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Un golpe seco, solitario, en la mitad de la noche. Se me heló la sangre. Mi instinto me gritaba que no me moviera, que no hiciera ruido. Así que me quedé en la cama, con el teléfono en la mano, sin atreverme a respirar. El timbre sonó otra vez. Mi piel se erizó. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad y vi la imagen en vivo del porche. Había una silueta de pie frente a mi puerta. No intentaba forzar la cerradura. No golpeaba. No decía nada. Solo estaba ahí, mirando la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé al 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Hay alguien afuera de mi casa, susurré. ¿Puede ver a la persona? Tragué saliva. Sí. Está en mi puerta. Está intentando entrar. Miré la pantalla de la cámara. La figura seguía inmóvil, pero ahora, parecía que estaba sonriendo. No, solo está parada ahí. Una patrulla está en camino. Permanezca en línea y no abra la puerta. Asentí, aunque sabía que la operadora no podía verme. Pero entonces, mientras esperaba, sucedió algo que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. La persona levantó la mano lentamente, y la presionó contra la cámara, como si supiera que estaba mirándola. El silencio que quedó después de que la cámara se apagó fue más aterrador que cualquier sonido. Me quedé inmóvil, sintiendo como el pánico se apoderaba de cada fibra de mi cuerpo. La operadora del 911 seguía hablando en mi oído, pero su voz sonaba distante, como si estuviera en otro universo. ¿Se encuentra bien? Permanezca en la línea. La patrulla está en camino. Mi mente se debatía entre dos opciones: correr y esconderme o quedarme quieta y esperar. Tomé una decisión. Me levanté lentamente de la cama y apagué las luces de la casa. Si alguien estaba ahí afuera, no le iba a dar la ventaja de verme claramente. Avancé en la oscuridad, con el teléfono en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. No iba a ser una víctima fácil. Entonces, escuché otro sonido. Un clic metálico. No venía de la puerta principal. Venía de la ventana de la sala. Mi sangre se congeló. Me acerqué lo suficiente para ver sin ser vista y entreabrí la cortina. Había una silueta en la ventana. Estaba inclinada, manipulando algo en la cerradura. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. No era un simple acoso. Esto era un intento de entrar a mi casa. Siguen aquí, susurré en el teléfono. Manténgase donde está. La patrulla está a 3 minutos de su ubicación. No podía esperar 3 minutos. Si la persona lograba abrir la ventana, estaría dentro en cuestión de segundos. Respiré hondo y tomé una decisión impulsiva. Encendí todas las luces de la casa de golpe. La silueta en la ventana se sobresaltó. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Era un hombre, no era mi ex. Pero entonces, vi algo que me hizo comprenderlo todo. Él giró la cabeza y miró hacia la calle, como si esperara instrucciones de alguien más. Y ahí estaba. A unos metros de la casa, en la acera, mi hermana y mi ex esposo observaban todo. No estaban solos. Habían traído a alguien para hacer su trabajo sucio. El hombre de la ventana se dio cuenta de que lo estaba viendo y se alejó apresurado, corriendo hacia la calle. Mi hermana y mi ex también reaccionaron y desaparecieron en la oscuridad. Un minuto después, las luces azules y rojas de una patrulla iluminaron la calle. Pero ya no había nadie ahí. Después de esa noche, todo cambió. Cuando los policías llegaron, les mostré la grabación de la cámara antes de que se apagara. No se veía claramente el rostro del hombre, pero se distinguía la silueta de mi hermana y mi ex observándolo desde la distancia. Esto ya no era solo acoso. Era un intento de allanamiento y posiblemente algo peor. Mi abogado presentó una solicitud para convertir la orden de restricción en algo más severo. Ahora, legalmente, ninguno de los dos podía acercarse a mí bajo ninguna circunstancia. También presenté una denuncia formal. La policía me aseguró que iban a investigar, aunque me advirtieron que sin pruebas concretas sobre el hombre que intentó entrar, podía ser difícil llevar el caso más allá. No importaba, yo ya había ganado. El detective privado siguió rastreando sus movimientos. Mi hermana y mi ex siguieron hundiéndose en deudas, y al final, mi ex terminó regresando con su familia, mientras mi hermana intentó buscar ayuda legal para impugnar el testamento, sin éxito. Con el tiempo, desaparecieron de mi vida. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Todavía tengo pesadillas a veces. Aún reviso mis cámaras de seguridad cada vez que escucho un ruido extraño. Pero al final, sé que estoy a salvo. Y lo mejor de todo, yo gané. Me quitaron a mi esposo. Intentaron quitarme mi seguridad.
Pero nunca pudieron quitarme lo que realmente importaba. Y ahora, mientras escribo esto, sentada en la sala de la casa que mi abuela me dejó, con todo lo que ella construyó a mi alrededor, me doy cuenta de algo. Nunca estuve sola. Mi abuela me protegió en vida y me protegió incluso después de su muerte. Mi hermana y mi ex pensaron que podían destruirme, pero al final, los únicos que se destruyeron fueron ellos.